Actualmente, hermanos, el tema para esta tarde lleva por nombre, si usted está listo en su casa, lleva por nombre, ¿qué hay de mis sentimientos? Es una pregunta, ¿qué hay de mis sentimientos? El propósito que perseguimos, hermanos, con este tema es explicar a la congregación, explicar a cada uno de ustedes que los sentimientos, las emociones y los impulsos no deben ser, hermanos, no deben ser los motores que nos dirijan en nuestra vida espiritual, sino que debemos, como cristianos, como hijos de Dios, ser regidos por las normas establecidas por el Señor mismo. Voy a pedirte que me acompañes a la epístola de Juan, al Evangelio, según San Juan, el capítulo 20, Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículos 27 y 28. Ahí va a estar nuestro versículo clave. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 27 y 28. Lo voy a leer y después hacemos una oración, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Juan 20, 27 y 28. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Vamos a orar. ¿Qué son los sentimientos? Dice el diccionario, hermanos, que los sentimientos, la definición de sentimientos es estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Esa es la definición de sentimientos. Durante todo este tiempo de pandemia, hermanos, durante todo este tiempo que llevamos ya con el COVID, hemos visto las emociones y hemos visto los sentimientos en todos los sentidos, hermanos. Hemos visto gente que expresa sus sentimientos a través de llanto por la pérdida de un ser querido. Hemos visto, hermanos, gente feliz porque alguno de sus familiares o de sus conocidos superó el COVID. Hemos visto, hermanos, en muchas personas, inclusive en nosotros, tristeza por ver que esta pandemia o este COVID no se acaba. Hemos visto, hermanos, también un sentimiento de enojo de muchos de nosotros al ver que a muchas personas no les importa o no creen en esta pandemia que estamos atravesando. Eso causa enojo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay interés, no le dan la importancia que debiera a esta pandemia, hermanos. Entonces, los sentimientos que se viven y que vive cada uno de nosotros a través de esta pandemia, hermanos, es algo normal. Es algo normal. Nos enojamos, lloramos, nos alegramos, nos entristecemos, nos disgustamos. Sentimientos, hermanos. Sentimientos a causa de lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. No es malo, hermano. No es malo. Sin embargo, lo malo es cuando esos sentimientos afectan nuestra vida espiritual. Es cuando esos sentimientos, hermanos, afectan o repercuten en nuestra vida espiritual. Dice el pastor Miguel Núñez, algo muy importante. Él dice, y es cierto, hermanos, que después de esta pandemia, muchos cristianos, muchos abandonarán su fe. Después de esta pandemia, hermanos, después de todo este tiempo que estemos o que hemos ya pasado sin reunirnos, a través de las pruebas que puedan pasar, a través de las situaciones por las que tengan que atravesar, muchos hermanos abandonarán su fe. Muchos se enfriarán en su vida espiritual. Hoy quiero, hermanos, enseñarles este tema y de verdad espero y anhelo en mi corazón que varias de tus dudas se aclaren al respecto de los sentimientos que genera un problema o una situación por la que estamos atravesando. Yo espero de verdad, hermanos, que este tema sea de edificación para tu vida y para los que están batallando o que han tenido algún problema o que han pasado o vivido en carne propia ya esta situación de pandemia, hermanos. Espero que estas palabras que hablemos el día de hoy sean de consuelo para tu vida. Para empezar, hermanos, quiero decirles que Dios puso los sentimientos en nuestra vida.
Dios puso los sentimientos para cada uno de nosotros, pero hermanos, nuestra vida espiritual nunca debe ser guiada por los sentimientos. Insisto, nuestra vida espiritual nunca debe ser guiada por nuestros sentimientos. El cristianismo, hermanos, es un estilo de vida. Un cristiano verdadero no se deja guiar por sus sentimientos, no se deja guiar por sus ilusiones, no se deja guiar por sus deseos, menos, hermanos, por sus anhelos personales, perdón. El cristianismo, hermanos, no es tampoco ni está diseñado para hacernos sentir cosas bonitas a las personas. El cristianismo, hermanos, tampoco es una exhibición para ver milagros. Mucha gente en su corazón, en su anhelo, en su buena voluntad, en un buen deseo o en un sentimiento positivo, a veces cuando alguien menciona que algún familiar, algún pariente, algún conocido o él mismo está en problemas con COVID o con esta pandemia que estamos pasando, que lo están viviendo en carne propia, muchos empiezan a escribir en sus Facebook o una llamada o algo así, un mensaje de texto y ponen, por poner un ejemplo, declaro sanidad para tu vida. El Señor te va a sanar. El Señor lo va a hacer. El Señor es bueno y perfecto. Hermanos, no pongamos eso. Demos nuestro buen deseo. Demos nuestro mejor deseo, pero no aseveremos y no aseguremos lo que no sabemos que va a suceder. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien que está enfermo con COVID, no te preocupes, Dios es sanador. No te preocupes, Dios te va a sacar de esto. No te preocupes, Dios te va a sanar. No te preocupes, Dios lo va a hacer y Dios no quiere hacerlo. Créemelo, en lugar de ayudarle a esa persona, lo vas a perjudicar. Porque Él va a ver a Dios como injusto. Él va a ver a Dios como inmisericordioso. Él va a ver a Dios como si hiciera acepción de personas, que a unos sí sana y a otros no. Y ese, hermanos, no debe ser el propósito de nuestra oración, menos de nuestra petición, menos, hermanos, aunque sea el anhelo de nuestro corazón, expresarlo, dando a la persona una falsa esperanza. Una falsa esperanza. Nuestra labor y nuestro mejor consejo o nuestras mejores palabras que debemos hacer es lo que vi en algunos comentarios que puso, voy a decir su nombre, la hermana Emilia, en una petición que hicieron por un hermano que pertenece a otra congregación. La hermana Emilia sabiamente puso lo siguiente: en Dios está nuestra vida. Que la voluntad del Señor se haga. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aunque nuestro sentimiento, aunque nuestro deseo, hermanos, sea que el Señor sane, y Dios quiera que así sea, siempre debe estar por delante la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Dice el pastor Sugel Michelin que en los últimos 100 años se ha incrementado las predicaciones basadas en los sentimientos. Antes no pasaba eso, pero dice él que de 100 años aproximadamente para acá, las predicaciones, hermanos, buscan encontrar el sentimentalismo de las personas que lo escuchan. Es decir, el ver, el tocar, el sentir, se han vuelto, hermanos, más importantes para muchas congregaciones que la fe misma. Se han vuelto más importantes en muchas congregaciones que la fe, hermanos. Porque sabemos el significado de fe. Fe, hermanos, es la palabra griega pistis, que significa certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve. Sin embargo, hoy, hermanos, tristemente se maneja todo en muchas iglesias o en muchos lugares, conocidos mismos de nosotros, se maneja mucho, hermanos, solo las emociones de la gente. A muchas personas se les enseña, hermanos, que todos debemos de sentir la presencia de Dios, que todos debemos experimentar la presencia de Dios.
Y en muchas ocasiones, en determinadas iglesias, en determinados lugares, se forza, hermanos, se forza a la gente a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis en esto? Porque a lo mejor nosotros los que tenemos algunos años en el Evangelio podemos decir, ok, sé a lo que te refieres, sé lo que quieres transmitir, sé que quieres hablar, sé a qué te quieres referir, pero ¿qué hay de los nuevos, hermanos? ¿Qué hay de las personas nuevas? ¿Qué hay de aquellos que aún no conocen el cómo se manejan las iglesias? Ojo, el cómo se manejan las iglesias, no la palabra, sino las iglesias, donde forzan a que la persona crea. Si un inconverso, si una persona que no conoce, o si alguien que está empezando en el Evangelio empieza a ver ese tipo de actitudes en las iglesias, el hablar o afirmar cosas que no son, en las personas nuevas, hermanos, los pone a dudar. Los pone a dudar si realmente Dios ha cambiado su vida, si realmente ellos van por el camino correcto, si realmente lo que están experimentando o lo que están viviendo es de parte de Dios o no. Eso, hermanos, el enseñar eso a las gentes no es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que la Biblia dice, porque la Biblia, hermanos, en ningún momento dice que debemos sentir para poder creer. No es cuestión de sentir, hermanos, menos es cuestión de ver. El cristianismo real, el cristianismo, hermanos, bíblico, es el que se dedica a creer. Nuestra vida, hermanos, está basada en lo que Dios decida, en lo que Dios decida. Si durante esta pandemia, mis hermanos, quiero que les quede bien claro, por favor, si durante esta pandemia a ti y a mí nos pega el COVID, y si el COVID nos pega y somos asintomáticos, gloria a Dios. Si a ti y a mí, hermanos, nos pega el COVID y sufrimos, y nos duele, y nos puede, y batallamos, y tenemos que ser internados, y tenemos que sufrir, gloria a Dios. Si en esta pandemia, hermanos, nos toca vivir, o si en esta pandemia nos toca morir, sea la voluntad de Dios, mis hermanos. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Sea la voluntad de Dios. Es Dios quien decide sobre tu vida. Es Dios el que decide, mi hermanito. Si te pega, entonces duro. Si no te pega, si vives o si mueres, sea su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hay algunas personas que tal vez se podrán preguntar durante este tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo quiero que sepas, mi hermano, que el ser cristiano, lo voy a repetir, el ser cristiano no te exenta de que te pasen cosas malas o cosas negativas. Hay mucha gente que dice, no, tú ven a los pies de Cristo, no, tú acepta a Cristo en tu corazón y tu vida va a cambiar, ahora todo va a ser felicidad. Eso es una mentira. Eso no es cierto. Están jugando con tus sentimientos para convencerte y después decirte, lo que pasa es que si yo te decía la verdad en ese momento, no ibas a querer venir a los pies de Cristo. No, es un error. No debemos mentir para atraer a las personas al Señor. El Señor nunca lo hizo. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Los cristianos, hermanos, que dejan su vida espiritual a sus sentimientos, que dejan su vida espiritual a cómo se sienten, terminan alejados del camino de Dios. Eso es definitivo y lo hemos visto, hermanos. Lo hemos visto muchas veces. Esos que confían en sus sentimientos, al final, hermanos, se van a donde vinieron. Se van, hermanos, de donde vinieron. ¿Por qué? Porque realmente son cristianos débiles. Porque son cristianos sin bases. Porque son cristianos, hermanos, sin un fundamento cristocéntrico, sin un fundamento bíblico. Y por lógica, son arrastrados nuevamente. Dice la palabra del Señor que son como tamos, ¿se acuerdan?
que son movidos por cualquier viento, hermanos. Se hace el viento para aquel lado y ahí van los cristianitos esos débiles. Se hace el viento para el otro lado y vuelven otra vez para el otro lado. Llega un viento recio, sopla y los desaparece. Muchos cristianos han dejado sus vidas a los sentimientos y hoy ya no están más en el camino. Han terminado alejados del camino. ¿Y sabes por qué? Porque cuando viene la prueba, porque cuando viene el problema, porque cuando viene, hermano, la situación difícil a su vida, ellos lo primero que dicen es: Señor, ahora no te siento. Señor, ahora no estás conmigo. Señor, ¿por qué te alejaste? Insisto mucho esto, hermanos, porque esas personitas que se alejan del camino es porque no sienten a Dios. Amados hermanos, si te pega el COVID, si te pega cualquier enfermedad difícil, cualquier enfermedad dura, yo te voy a decir algo. Difícilmente vas a sentir a Dios, porque vas a estar sufriendo, vas a batallar. Difícilmente vas a sentir a Dios, pero ¿sabes una cosa? Dios ahí está. Dios está contigo. Dios está conmigo. No dejes de seguir adelante. No dejes, hermano, tu fe a tus sentimientos, a tu tristeza, a tu dolor, a tu pesadez, porque te vas a caer y te vas a alejar del camino. Si no sientes a Dios, mi hermano, debes saber que Dios ahí está. Hay quienes, hermanos, a través de esta pandemia, a través de esto que estamos viviendo, han dejado entrar un sentimiento negativo a su vida, a su corazón. Y por la muerte de algún familiar, la muerte de algún conocido, la muerte de algún allegado, de alguien a quien amaban, ahora no perdonan a los médicos, que dicen muchos de ellos, no los atendieron a tiempo. Y no perdonan, hermanos. No perdonan. Le echan la culpa a las personas que están tratando de cuidar nuestras vidas, que están tratando de cuidar lo que muchos desatendieron. Le echan la culpa y ahora no perdonan, hermanos. Y no pueden perdonar la pérdida de un familiar. Y no pueden perdonar el que no los hayan rescatado. Y no pueden perdonar el que no les hayan vuelto a la vida. Hermanos, el no perdonar apaga nuestra luz espiritual. El no perdonar, hermanos, apaga nuestra luz espiritual. Hay algunas personas, es que no me nace perdonar. Es que no me nace perdonar. Ahorita en este momento no me nace perdonar. Hermanos, el perdonar no es una opción para un cristiano. El perdonar no es una opción para ti y para mí. El perdonar es una orden de Dios. Es una orden que el Señor nos dio. Es una orden que tenemos, hermanos, establecida para ti y para mí. A veces nuestros sentimientos nos bloquean. Nos bloquean para obedecer lo que Dios quiere. Pero, hermanos, Dios nunca nos ha dicho, obedece cuando te nazca. Obedece ya cuando pase tu dolor. Obedece cuando ya tengas ganas. No, hermanos. Dios nos ordena que perdonemos y que obedezcamos. Ejemplos bíblicos. A Noé, hermanos, el Señor le dio una orden. A Moisés, el Señor le dio una orden. A Jonás, el Señor le dio una orden. Nunca, hermanos, les dijo que si querían hacerlo. Nunca les dijo que si tenían ganas de hacerlo. No, hermano. El Señor les dio una orden. Y yo quiero que te quede bien claro. Dios nos ordena para bendecirnos. Para bendecirnos, no para afectarnos. No para afectarte a ti y a mí. Entonces, si Dios, hermanos, nos ordena a perdonar, debemos obedecer. No dejes que te afecten los sentimientos. No dejes que te afecte una mala experiencia que has vivido, que has pasado. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, hermano, lo vas a arraigar en tu corazón y te va a desviar del camino.
La fe, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que la fe es del Espíritu Santo. Y la fe, hermanos, está por encima de nuestros sentimientos. Vamos a ver un ejemplo típico, hermanos, de un creyente dominado por sus sentimientos, pero vamos a ver cómo a los discípulos también los dominaban sus sentimientos, aún siendo ya los discípulos y aún habiendo vivido 3 años al lado del mejor maestro que puede haber sobre la tierra. Fíjate cómo reaccionaron. Vamos otra vez a Juan 20, 18 y 19. Vamos a desarrollar todo eso, pero vamos otra vez desde ahí. Dice de la siguiente manera. Voy al contexto bíblico. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo. Por miedo. Los discípulos, hermanos, estaban encerrados, estaban escondidos y estaban llenos de miedo. Un sentimiento, hermanos, muy común en las personas. El miedo. Miedo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Es que tengo miedo de lo que pueda pasar. Es que tengo miedo de lo que pueda suceder. Hermanito, el miedo te puede hacer caer. La fe en el Señor es la que te va a mantener. Estos habían caminado con el Señor 3 años, hermanos. Habían estado con el Maestro 3 años, pero no solo eso, sino que si tú te pones a estudiar la Escritura, si tú te pones a ver, Jesús les había dicho en más de una ocasión que Él resucitaría. Que Él tenía que morir, pero que resucitaría el tercer día. Entonces, hermanos, ¿estos por qué estaban escondidos? Si estaban acostumbrados a andar con Cristo, ellos estaban escondidos porque le dieron más importancia a sus sentimientos que a obedecer y a creer en lo que el Maestro les había dicho. Llega Jesús y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Hermanos, ya vimos acerca de la paz. Y la paz es un sentimiento divino. Dice la palabra del Señor: la paz de Dios gobierne sobre sus corazones. Cuando el Señor llega y dice estas palabras, paz a vosotros, dice el versículo 20 lo siguiente: y cuando les hubo dicho esto, o sea, cuando el Señor llega y les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Aquí la palabra importante en el versículo 20, aparte de lo que el Señor mostró, es regocijaron. ¿Por qué? Porque la palabra regocijaron, hermanos, en el griego es la palabra chairo. Es la misma raíz de la palabra charis. Si ustedes se acuerdan, charis significa gracia, significa regalo divino, significa algo inmerecido. Y aquí, hermanos, el Señor les dice, paz a vosotros. El Señor, hermanos, la palabra literalmente dice que es experimentar literalmente la gracia de Dios. Cuando ellos experimentan la gracia de Dios, se regocijan, hermanos, se regocijan. Cuando tú y yo experimentamos la gracia de Dios, nos regocijamos, pero que te quede bien claro, no se refiere a un sentimiento humano. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¡oh, gloria a Dios, estoy feliz! ¡Gloria a Dios, estoy feliz! Y sales del servicio y no encuentras tu carro. Se lo robaron.
¿Dónde quedó esa felicidad? ¿Ves la diferencia? Esa felicidad que tú dices en ese momento es un sentimiento. Pero cuando la palabra de Dios dice que se regocijaron, ellos experimentaron literalmente la gracia de Dios. Nuestra paz, hermanos, es muy diferente a la paz que Dios da. Nuestra paz, hermanos, muchas veces es como el clima en Ciudad Juárez. ¿Por qué digo esto? Porque en Ciudad Juárez de repente hace calor y luego el mismo día hace viento y luego llueve y luego nieva y luego graniza y luego vuelve a hacer calor y luego sale el sol y luego se nubla. Así somos, hermanos. Así somos si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Así somos si nos dejamos guiar por nuestras emociones. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste. Hoy sí quiero ir a la iglesia, mañana no quiero ir. Hoy amo a mi esposa, mañana como que no tanto. Hoy como que sí quiero a mis hijos, mañana ya no los quiero. Sentimientos. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, nuestra vida espiritual, si tú la dejas en manos de tus sentimientos, en lugar de ser guiado por el Señor, va a fallar, te vas a desviar. Dios quiere, hermanos, evitar que nosotros seamos guiados por nuestras emociones. Fíjate lo que dice versículo 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, ese Dídimo, hermanos, significa gemelo. Probablemente Tomás era gemelo y tenía un gemelo. El Dídimo es un gemelo. Ese es regalo gratis, hermanos. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal. Todo mundo hoy quiere señales. Todo mundo, los predicadores, falsos maestros, hipócritas y engañadores, ofrecen señales. Dice la siguiente: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Aguas con eso, mis hermanos. Aguas con eso. Porque este hombre quería lo que muchos de nosotros hoy queremos: tocar y ver para poder creer. Si no veo, si no toco, no creo. Aquí viene la grandeza de Dios. Y aquí viene que el Señor tiene para todos. Y tiene para dar enseñanza una y otra vez. Fíjate lo que dice el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Hermanos, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, créeme, lo que Dios quiere para ti y para mí es que tengamos paz. Es que tengamos paz. Oye, hermano Heriberto, pero ¿cómo me pides paz en estos momentos de angustia? ¿Cómo me pides paz en estos momentos de incertidumbre? ¿Cómo me pides paz en estos momentos en los que no sé ni siquiera qué hacer? En los que no sé si tengo o no tengo la enfermedad. En los que no sé si me va a pegar o no me va a pegar la enfermedad. ¿Cómo me pides pues que tenga paz? ¿Cómo me pides eso para nuestra vida, hermanos? Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere que aprendamos tú y yo. Es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía. Pero si tú no aprendes a confiar en el Señor, no tendrás paz en medio de esta pandemia. No tendrás paz en medio de esta situación conflictiva. Hermanos, el mejor ejemplo para esto, en esta situación, donde necesitas paz, lo puedes tomar de David. Vámonos rápido. David, capítulo 3, versículo 5. David estaba siendo perseguido, hermanos. A David lo querían matar. Y dice: yo me acosté y me dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba.
Yo me acosté y me dormí. Paz a vosotros. Dios quiere que tengamos paz, hermanos. Él lo que desea es que tú tengas paz. Pero no una paz, hermanos, momentánea. No una paz mientras tú digas, pues me siento bien, respiro bien, huelo bien, no tengo COVID, mi familia está bien, tenemos tenemos que comer, tenemos un lugar calentito, tenemos todo bien. Esa paz no se refiere al Señor. El Señor lo que quiere es que tú tengas paz que Él ofrece, aún en medio del problema, aún en medio del conflicto, aún en medio de la incertidumbre. El Señor no quiere una paz momentánea o pasajera. Todo el mundo, hermanos, quiere esa paz. Todo el mundo desea esa paz. Ahorita, hermanos, todo el mundo, te lo aseguro, desea, busca tener un tanque de oxígeno en su casa, tener una medicina que ayude contra el COVID. Esa paz es momentánea, esa paz es temporal. Hay quienes quieren, hermanos, salud, dinero y bienestar, pero Dios nos ofrece una paz para nuestro corazón, para nuestro corazón. Esa paz es la que el Señor quiere para tu vida y la mía, hermano. No te preocupes de más, no te dé miedo de más. Sé responsable. Cumple con lo que las autoridades dicen. Lávate tus manos, ponte tu cobreboca, protege a tu familia, protege a los tuyos, pero no tengas miedo, mi hermano. No tengas miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? Gloria a Dios, hermano, si nos morimos. Vamos con el Señor. ¿Dónde puedes estar mejor con el Señor? Que no entre en ti, hermano, el temor, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. No, hermano. Paz a vosotros, dijo el Señor. Versículos 27 y 28 de lo que estamos leyendo. Versículos 27 y 28 de Juan 20. Luego dijo a Tomás, Tomás, si tú te fijas, él dijo, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás, versículo 25. Llega el Señor no estaba. Cuando Tomás dijo eso, acuérdense, el Señor no estaba. Y Cristo viene y le dice, a ver, Tomás, ven para acá, pon tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela al costado. Justo lo que él quería. Eso demuestra, hermanos, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. El Señor no estaba, pero estaba. El Señor no sabía, pero sabía. Y le dice, ándele, usted quiere hacer eso, hágalo. Pero después el Señor le recrimina y le dice, y no seas incrédulo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Yo te digo lo mismo el día de hoy, hermano. No seas incrédulo, sino creyente. Si tú has puesto tu fe en el Señor, si tú has puesto tu fe en nuestro Padre Celestial, no seas incrédulo. Si tú en algún momento de tu vida dijiste, Señor, mi vida está en tus manos, sea tu voluntad en mi vida, entonces créelo, entonces manténlo, entonces sosténlo. Y de verdad, que sea la voluntad de Dios en tu vida. No lo dejes a tus sentimientos, hermano. No lo dejes a tus sentimientos. Que no sea así. Fíjate lo que dice el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Esa palabra, hermanos, ya ahorita ustedes la tienen que tener bien grabada porque estamos viendo las bienaventuranzas, ya terminamos de ver las bienaventuranzas. Entonces ustedes ya saben lo que es bienaventurado. Dichoso, alegre, feliz, completo, doblemente satisfecho. Eso es aquel, hermanos, que sin ver cree. Sin saber lo que le espera, hermanos. Sin saber lo que el Señor tiene para él es feliz. Mis hermanos, sean felices, sean dichosos, aún en este tiempo de pandemia, aún en esta complicación. No dejen, hermanos, no dejen su vida en manos de sus sentimientos, déjenla en manos del Señor.
Habrá días buenos, habrá días malos, hermanos. Pero el Señor dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que hizo Dios. Y Él lo que promete lo cumple, hermanos. Habrá días buenos y habrá días malos. Pero la fe, hermanos, la fe es la que nos mantiene sólidos. No permitas, mi hermano, que las circunstancias de la vida, que las circunstancias por las que estemos pasando te afecten en demasía. No permitas, hermano. No permitas que eso pase. Tú ten fe, tú ten confianza. Y el Señor, hermano, premiará tu fe. Premiará tu fe. Mostremos, hermanos, la fe, por poner un ejemplo, como la que mostró Abraham, hermanos, obedeciendo a Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 11:8. Pone el ejemplo de Abraham. Vamos a Hebreos 11:8, por favor. Hebreos 11:8. Se los leo, mis hermanitos. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba, hermanos. Dios llamó a Abraham a salir fuera de su casa. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hermanos, eso definitivamente da miedo. Cuando el Señor te dice, ¿sabes qué? Salte de ahí. Te vas a salir de ahí. Vas a hacer esto otro. Da miedo, hermanos. Da incertidumbre. Y te lo digo por experiencia propia. Porque lo viví y lo vivió mi esposa, hermanos. Cuando el Señor da la orden y me dice, hermano, el hecho de abrir esta obra en la que hoy servimos, me dio miedo, me dio incertidumbre, hermanos. Pero confié en el Señor. Obedecí al Señor. Cuando el Señor nos ordena salir, no fue fácil, pero obedecimos. Yo te aseguro, mi hermano, que para Abraham no fue fácil, pero obedeció. Obedeció. Porque él sabía, hermanos, perfectamente sabía que el Señor iba a suplir las cosas por las que él estaba demandando que saliera. Dios quiere que obedezcamos, hermanos. Dios quiere que obedezcamos por encima de lo que sientes o de lo que piensas. Por encima de lo que sientes o de lo que piensas, por encima de tus sentimientos, hermanos. Mira, Abraham era un hombre que realmente sabía lo que Dios obraba. Dios le dio un hijo, y si tú te acuerdas, si nos vamos al inicio de la escritura, el Señor le prometió a Abraham descendencia. Y dice Romanos 4:18 que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, ya no se podía, hermanos. Ya no se podía. Abraham ya era viejo. Su esposa también ya era viejo. Pero él creyó, hermanos, conforme a lo que el Señor le había dicho. No a lo que él esperaba. No a lo que él creía. No a lo que él sentía. Dios, inclusive, si vamos a Génesis, hermanos, Dios le había cambiado el nombre. Si tú te acuerdas, Abraham se llamaba Abram. Sin H-A, Abram. Y significa Padre exaltado. Después le pone el nombre de Abraham. Abraham. Abraham significa, hermanos, Padre de muchas gentes. Me da mucha risa porque el pastor Chuy Olivares pone un ejemplo y dice, imagínense a Sara gritándole a Abraham. No tenían hijos, hermanos. Ya estaban viejitos. Imagínense, dice el pastor Chuy Olivares, imagínense a Sara gritándole a Abraham. O sea, padre de muchos, sin tener hijos, hermanos. Imagínense la burla de las gentes, las burlas por las que tenían que pasar. Pero ellos creían, hermanos, a lo que Dios les había dicho, a lo que Dios les había prometido. Ellos confiaban en lo que Dios les había dicho. No confiaban en sus sentimientos, no confiaban en sus
emociones. Ellos confiaban en el Señor. Abraham, hermanos, yo me imagino que él se vio su cuerpo y dijo, vio a su mujer, ya de casi 100 años, dice la Escritura. En lo natural, pues ya, ¿cómo, hermanos? Ya no se podía. Abraham pudo haber sido presa de sus sentimientos y decir, ay, Señor, ¿te burlas de mí? ¿Te burlas de mí? Yo ya estoy viejo. Abraham pudo haberle dicho al Señor, se pudo haber puesto triste y decirle, Señor, no te burles. Pero Abraham, hermanos, comprendió que era la voluntad de Dios. Abraham sabía que lo mantenía en pie era su fe en Dios. Era su fe, hermanos. Abraham estaba plenamente convencido en que Dios haría la obra. Abraham sabía, hermanos, de que Dios es poderoso para hacer lo que le había prometido. Así debemos confiar tú y yo, hermano. Así debemos hacerlo tú y yo. No por lo que veamos. No te asustes por lo que veas. No te acongojes por lo que veas. No te pongas triste por lo que veas. Mejor, hermano, haz que en ti crezca la vista espiritual. Lo que el Señor cree que es lo mejor lo que el Señor sabe, no cree. Lo que el Señor sabe que es mejor para tu vida y para la mía, eso lo va a hacer. Y tú y yo, hermanos, solo tenemos que hacer lo que Pablo. Fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Esto es lo que dice Pablo y es lo que yo te aconsejo que hagamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, hermanos, a tus sentimientos voy. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Hermanitos, el COVID, esta pandemia, yo no sé si va a durar 1 mes, 3 meses, 5 meses, años, yo no sé. Ni los científicos saben, hermanos. Pero una cosa sí te digo, es pasajero. Es pasajero. No va a ser por siempre. No va a ser por siempre, pero si tú permites que esto pasajero desvíe tu mirada de lo eterno, si tú permites que esto pasajero, esto que va a terminar, desvíe tu mirada de lo eterno, hermano, desvíe tu mirada, como dice Pablo, de lo que será, dice, mas lo que no se ve son eternas las cosas. Si tú permites que lo pasajero te desvíe, te vas a quedar, te vas a desviar. Pero si tú confías, hermano, si tu vista espiritual está ahí, vas a pasarlo, hermano, ya sea en esta vida o en la otra, pero esto se va a terminar. Pablo aquí le da una supremacía a la fe. Pablo está diciendo, es mucho más importante la fe que sentir. Cada vez, hermanos, podemos ver en Ciudad Juárez, al menos en Ciudad Juárez, que es donde nosotros estamos, la situación peor. En estos días, hermanos, a los ojos naturales, a lo que podemos ver, a lo que estamos experimentando, a los sentimientos, cada vez se ven las cosas más mal, ¿estás de acuerdo? No se ve la salida de la pandemia. El mismo presidente municipal, ayer que salió en una conferencia, en una plática, se veía demacrado, hermanos. El mismo presidente. Las cosas, hermanos, no se ven muy favorables. Aumentan cada vez más los hospitalizados. Aumentan cada vez más las muertes. Cada vez podemos ver el COVID más cerca de nuestra familia, más cerca de nuestros allegados, más cerca de nuestros amigos. Pero es aquí, mis hermanos, en donde debe entrar nuestra fe. Es aquí, hermanos, donde debe entrar nuestra confianza en Dios. Porque cuando Dios nos ordena algo, lo primero que debemos hacer es obedecer y después comprender.
Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor pone en mi vida, que el Señor me pide que haga, que el Señor establece para que yo haga, que muchas veces no comprendo, pero lo primero que hago es obedecer. Obedece, mi hermano. Obedece y ten fe. El Señor te dice, ten fe, confía, obedece al Señor y pon en segundo término lo que sientes, lo que experimentas. Primero obedece y después comprende. Eso fue lo que hizo volviendo a Abraham una vez más. Con Abraham, hermanos, tenemos tantos ejemplos. Por eso el pueblo judío lo tenía como uno de sus pilares. Por eso es el padre de la fe, hermanos. Abraham primero obedeció y después comprendió cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. El Señor le prometió un hijo, se tardó más de 20 años en cumplir, le da el hijo y después le dice, sacrifícamelo. Eso viene en Génesis, por ahí del capítulo 20. Le dice, sacrifícamelo. Y Abraham, hermanos, nunca le preguntó al Señor, al menos la Biblia no lo registra. Nunca le dijo, Señor, ¿pero por qué? Si me lo diste, si es una promesa. No, hermanos, no. Abraham obedeció. Después comprendió. Y comprendió también, hermanos, que dice la Escritura, que le dijo a uno de sus siervos, voy a parafrasearlo, el muchacho y yo volveremos. Él sabía que en teoría iba a sacrificar a su hijo, pero era tal su confianza en el Señor, tal su confianza en la promesa que Dios le había dicho, que de ese hijo saldrían todas las naciones, que dijo, el muchacho y yo volveremos. Pero él obedeció, hermanos, sin preguntar por qué. Él obedeció. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él obedeció. Si vemos el contexto histórico, hermanos, te va a quedar un poco más claro por qué primero obedece y luego comprende. Abraham, si tú te acuerdas, salió de Ur, del pueblo de Ur. Si mal no recuerdo, Ur de los Caldeos, algo así se llama. Los de Ur, hermanos, eran paganos. Los de Ur ofrecían sacrificios humanos constantemente. Estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios al dios Moloch. Entonces, probablemente a Abraham se le hizo normal. Se le hizo normal que el Señor le pidiera el sacrificio. Sin embargo, hermanos, Dios, el único sacrificio que aceptó es el de Jesús. Cuando Abraham tenía el cuchillo para ofrecer a su hijo como sacrificio, la palabra del Señor nos dice que el Señor puso una ofrenda para que fuera sacrificada. El Señor le dijo, ¡hey, párale! No lo hagas. Ya vi que me amas más que a todo. Ya vi que lo puedes hacer. Ya vi que confías en mí. Dios, hermanos, puso el único sacrificio que Él aceptó en Jesús. En Jesús. Pero sigamos, hermanos, con los sentimentales. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Pedro. Pedro, hermanos, sin duda, el más sentimental de los apóstoles. Pedro, hermanos, era emocional, era voluble, era emotivo, era inestable. Él se llamaba Simón, pero Cristo le puso Pedro. Pedro significa piedra, significa sólido, significa base. Vamos a ver qué dice Mateo 16:13. Mateo 16:13. Fíjese bien. Dice la Escritura de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís yo que soy? Jesús le hizo la pregunta a todos los discípulos. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Él le preguntó a todos, pero respondió, hermanos, el más arrebatado, el más sentimental, el más impetuoso. Fíjese que todavía se llamaba Simón. Todavía no terminaba el Señor de trabajar en él, todavía no terminaba con su carácter. Pero Jesús, hermanos, les había dicho que era necesario ir a Jerusalén, que era necesario que él sufriera, que era necesario que lo mataran, pero resucitaría al tercer día. El Señor les dice, me van a matar, me van a matar. Y dice la Escritura, hermanos, que Pedro lo tomó aparte. Te lo voy a leer, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La palabra reconvenirle, hermanos, aquí, nosotros lo entendemos como, pues Pedro lo sacó y le dijo, ándale Señor, mira, no dejes que te maten, pero no, hermanos. La palabra original de reconvenirle es la palabra griega epitamao, que significa regañar, reprender y censurar. Pedro, hermanos, regañó al Señor, está regañando al Señor, está corrigiéndolo, está desaprobando lo que alguien dice. También eso es parte de su original. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, el Señor les había dicho que tenía que pasar. Y Pedro, hermanos, haciendo gala de sus buenos deseos, haciendo gala de sus sentimientos, tal vez con una buena voluntad le dice, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto, como diciendo, Dios no lo quiera. Hermanos, era lo que Dios quería. Era lo que Dios quería. Pedro reflejaba sus sentimientos, sus emociones. Pedro amaba a Jesús y tenía el mejor deseo para ellos. Sus sentimientos eran sinceros, pero sus sentimientos, hermanos, no le permitían comprender el plan que Dios tenía a través de Jesús. Si tú te dejas guiar por tus sentimientos, si tú te dejas dominar por tus sentimientos, tal vez, hermano, no comprendas el plan que Dios tiene para tu vida, el plan que Dios quiere lograr en tu vida. No permitas que eso pase, hermano. No permitas que tus sentimientos estorben el plan que Dios tiene para tu vida. El plan de Pedro era salvar la vida de Cristo. El plan de Cristo era salvar la vida de Pedro, la tuya, la mía, de los que ya pasaron y de los que han de venir. Si Cristo le hubiera dicho, ay Pedro, gracias por tus sentimientos, tienes razón, no va a pasar, gracias porque tienes buenos sentimientos para conmigo, tú y yo estaríamos condenados. Pedro estaría condenado. Toda la humanidad estaría condenado. Hermanos, el plan de Jesús era dar su vida por ti y por mí. Jesús venía a dar su vida para darnos a ti vida eterna. Vida eterna. Insisto, hermanos, a veces nuestras emociones nos pueden desviar del camino. Pedro tenía la mejor intención, pero Jesús tenía que morir en la cruz. Según Pedro, su Señor no debía morir. Pedro tratando de que Jesús no hiciera la voluntad del Padre. Pero el Padre había mandado a Cristo a morir por la humanidad. El Cordero, hermanos, tenía que ser sacrificado. La sangre de Cristo tenía que ser derramada para redimirnos a ti y a mí. Para redimir nuestros pecados, hermanos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Los sentimientos de Pedro, hermanos, lo traicionaron. Hoy muchos cristianos, hermanos, se están dejando traicionar por sus sentimientos. Se están dejando desviar por sus sentimientos, por sus emociones, por su enojo, por su tristeza, por su desconsuelo.
a través de toda esta pandemia que estamos viviendo. No seas de ellos. No seas de ellos, hermanos. No seas de ese grupo. Tristemente, en muchas iglesias, la gente, hermanos, escucha la palabra, escuchan la explicación, pero reaccionan como Pedro. Reaccionan como Pedro. Insisto en esto. Sin cruz no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay salvación. Hermanos, Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después quería impedir que Cristo cumpliera con su misión. Por eso, tú y yo no debemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Menos, hermanos, por nuestros buenos deseos. Porque muchas veces tú y yo somos volubles. Muchas veces tú y yo somos cambiantes. De ahí la importancia de que nos sujetemos y de que nos dejemos ser guiados por la voluntad de Dios, por lo que Dios quiera para tu vida y la mía. Hermanos, si Dios quiere que nos pegue la COVID, nos va a pegar. Si Dios quiere que suframos por la COVID, vamos a sufrir. Si Dios quiere que no nos pase nada, aunque estemos rodeados de personas con ese problema, no nos va a pasar nada. Tú y yo, mi hermano, estamos bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano y va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía, como Él lo ha establecido. No le estorbes al Señor, pero no tengas miedo. Cuídate, pero no dejes en tus sentimientos el resultado de esta pandemia que está pasando. No dejes en tus sentimientos, hermano, tu vida espiritual. Tómate del Señor, agárrate del Señor y que sea Él, hermano, en todo momento moldeando tu vida. Tenemos un Dios de poder. Tenemos, hermanos, un Dios que si Él quiere, con una sola palabra, detiene todo. Y si no ha pasado eso, si no ha sido detenida, es porque Él tiene algo que enseñar a la humanidad a través de esto. Pero si nosotros mismos, hermanos, como hijos de Dios, nos atemorizamos, nos asustamos, nos desviamos, ¿qué puede esperar la demás gente? Si tú, como hijo de Dios, tu fe falla en estos momentos, ¿qué podemos esperar de la más gente? Confiemos en el Señor, hermano. No confíe en sus sentimientos. No confíe en sus sentimientos. Y no deje, por favor, que los sentimientos lo dominen en estos tiempos. Hoy te invito, mi hermano, de verdad, a que consideres mis palabras. Considera esto que te estoy diciendo. No dejes que tus sentimientos gobiernen tu vida. Deja que la voluntad de Dios gobierne tu vida. Aunque no entiendas por qué, aunque no te guste el por qué, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir.